Jueces capítulo 2, versículo, vamos a leer del versículo 6, dice así en el nombre de Jesús. ¿Sabe que todos, realmente todos, absolutamente todos tenemos una historia? ¿Cómo fue, de dónde venimos, cómo llegamos aquí, cómo hemos desarrollado nuestra vida? Y cada uno puede ahondar un poquito en profundidad de su propia vida y puede dar reflejo de lo que pasó en su vida y cómo hemos llegado al camino del Señor, ¿verdad? Todos hemos tenido esa historia, pero ¿sabe qué? Una de las cosas que vemos en el libro de Josué, que Josué fue un hombre conquistador, fue un hombre usado por Dios para darle bendición a Israel, para darle la heredad a Israel, a cada uno a su propia tierra, a cada uno su propio lugar. Y mientras vivía Josué tenía de alguna forma la inclinación que los ancianos puedan contar la historia de cómo llegaron a donde llegaron. Y sabe que inevitablemente muchas de las cosas que nosotros creemos y tenemos por convicción, de alguna forma no se traspasa de generación a generación, simplemente porque podamos informar de lo que nosotros vivimos, sino que estamos justamente en el tiempo de la información y la información abunda, pero información no significa conocimiento. Nosotros podemos tener, es la época donde el internet nos llena de grandes conocimientos, de grande cantidad de información. Pero le es muy difícil al ser humano poder procesar toda esa información y de alguna forma llevarla al conocimiento. Y cuando nosotros miramos un poquito la iglesia es un lugar donde Dios transforma vidas, donde Dios cambia nuestra realidad, donde Dios transforma lo que somos y donde realmente nosotros tenemos un encuentro sobrenatural con el Señor, ¿sí o no? Tenemos una experiencia especial con el Señor. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos pentecostales porque realmente sentimos algo, una experiencia, una presencia del Señor sobrenatural en nuestra vida. Cuando Él se hace presente en nuestro corazón, todas las cosas cambian, ¿sí o no? No importa cómo hemos llegado, realmente hay algo que empieza a vibrar desde adentro de nosotros porque sentimos, porque vivimos esa experiencia, porque vivimos la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Realmente también la iglesia es un lugar de transición, es un lugar donde nosotros traspasamos el legado a los que nos siguen por detrás. Es un lugar de alguna forma donde recibimos de Dios y donde nosotros tomamos, no sé qué está pasando con el sonido, donde tomamos un poquito de lo que Dios nos da a nosotros y nosotros podemos escribirlo en el corazón nuestro y en el corazón de los que nos rodean. ¿Sabe qué? Una de las tareas que realmente la iglesia tiene es poder tener la historia viva de cómo vivimos con el Señor y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabe qué? No es opción para nosotros poder conectarnos con nuestra historia. Hay una realidad, a veces estamos en la iglesia, pero no nos conectamos nosotros con la iglesia. Y por lo tanto, los que nos rodean, los nuestros, no se conectan con la iglesia. Y por lo tanto, no hay una transferencia de conocimiento, no de información, de conocimiento que realmente lleve una unción, un legado especial. ¿Y sabe qué? De alguna forma desde el cielo Dios está demandando que cada uno de nosotros pueda no cerrar su boca, sino poder contar su historia. El testimonio más poderoso que cada uno de nosotros tenemos es cómo nosotros fuimos alcanzados por el Señor, cómo nosotros vivimos cerca del Señor, cómo nosotros pudimos transformar un poquito nuestra realidad con la presencia del Señor en nuestra vida. No me diga que cuando no hablamos del Señor ya no brillan nuestros ojos. Cuando hablamos del Señor no hay una desesperación adentro nuestro. ¿Sabe qué? Si está pasando eso es porque ya tu historia no es tu historia. Ya es historia de alguien más, pero no es tu historia. Vivir de testimonio ajeno, vivir de historia ajena, realmente lo único que me está impidiendo es poder darle lo más valioso que le puedo dar a la generación que viene, mi testimonio. Y sabe que cuando yo voy un poquito a la historia de Israel,
Israel fue alguien que fue bendecido tremendamente por Dios. Dios escogió a Israel y dijo que era bendición para bendecir a las naciones, ¿verdad? Y cuando vemos la historia de cómo conquistaron los reinos, cómo cruzaron, cómo salieron de Egipto, cómo cruzaron el río Jordán, cómo pasaron grandes milagros. Yo me imagino una de las cosas que cuando el pueblo se reunía y empezaba a contar esa historia, uno dice, una y otra vez y otra vez y otra vez se ponía apasionante, porque cuando realmente empezaba a vibrar el corazón al son de esa historia, realmente contaban desde el alma cómo era pasar en seco el río Jordán, cómo era pasar en seco cuando los carros del faraón estaban atrás, cómo fue dejar atrás toda su vida en Egipto de esclavitud y cómo fue respirar aires de libertad. Déjame decirle, es de alguna forma lo más poderoso que nosotros tenemos como iglesia, nuestro testimonio. Si en este tiempo estamos dispuestos a ir a un nivel más allá con el Señor, de alguna forma Dios nos demanda una cosa: cuéntame tu historia, cuéntame tu historia. Cuando te rodeas con tus compañeros de trabajo, desde el cielo sale una voz diciendo, cuéntame tu historia. Cuando te rodeas con tus compañeros de estudio, desde el cielo, cuéntame tu historia. Porque déjeme decirle, cuando dejamos de contar nuestra historia, es cuando estamos cerrando a la generación que viene la posibilidad de ver a Dios con nuestros propios ojos. ¿Sabe que yo soy hijo de pastor? Mi papá fue una persona que realmente vino del mundo totalmente destruido. Y durante el mensaje voy a contarle un poquito la historia, pero ¿sabe que yo quiero que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 15? Éxodo capítulo 15. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en la mar los carros del faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y los abismos los cubrieron y descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada con poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Y los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Usted está escuchando una canción o está escuchando una historia? ¿Sabe qué está haciendo Moisés? Está contando su historia. Y sabe que el vivir con el Señor de alguna forma demanda que nosotros podamos una y otra vez contar nuestra historia. Cuando nosotros estamos en nuestros momentos más difíciles, es muy fácil enterrarse en el momento difícil o empezar a pensar: cantaré al Señor por siempre. Oh, viene la enfermedad, su diestra es todo poder. Oh, viene el momento de escasez, echó a la mar. ¿Sabe qué? Cuando nosotros tenemos una historia que contar, venga lo que venga, estamos de pie para enfrentarla, porque sabemos que Dios ha sido fiel, es fiel y será fiel. ¡Aleluya! Cuando tenemos una historia que contar, estamos rodeados solamente con un propósito. Estoy con mi familia, estoy con mis compañeros, yo tengo una historia que contar. Pero papá,
esa historia me la contaste muchas veces. Contame otra historia. No, si querés te cuento la historia de otro, pero yo prefiero contarte mi historia. Cantaré al Señor por siempre. Y Moisés, ¿ustedes quieren saber quién es Dios? Echó a la mar quien los perseguía, jinetes caballos. ¿Y sabe qué? Cuando realmente nosotros estamos entendiendo que nuestra conexión con esta historia nos hace vivir orgullosos de este Dios. Porque déjeme decirte, cuando estás, como decía el pastor, enamorado del Señor, estás con el corazón radiante, tus labios tienen alabanza para el Señor. ¿Por qué? Porque no lo podés ocultar. Oh, dice Jehová, es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Sabe por qué? Porque venían los carros del faraón, venía la adversidad contra su vida, pero él sabía en quién estaban confiando. El pueblo de Israel tenían una historia que contar. Dios ha sido fiel, Dios ha sido grande, aleluya. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacará mi espada y lo destruirá mi mano. Y soplaste tu viento y los cubrió el mar y se hundieron como plomo en impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? ¿Sabe que cuando está en nuestro corazón esa historia, podemos estar al levantar la vista al cielo y decir, fuiste tú quien me trajo aquí, fuiste tú quien me llevó de victoria en victoria, fuiste tú quien me sacó del desierto, fuiste tú quien me quitó de la esclavitud, fuiste tú. Hay una historia que contar, aleluya. ¿Sabe qué? No hay cosa más triste para alguien que realmente ha portado el nombre de Jesús sobre su vida. Saber que los que le siguen atrás no conectan con su historia. No conectan con lo que Dios ha hecho con su vida. Pero eso es muy antiguo. No, pero eso pasó hace mucho tiempo. Déjame decirle, si lo tienes que decir 100,000 veces, lo tienes que contar 100,000 veces, pero es tu historia, y cuando tienes una historia con el Señor, eso te amarra al Señor. Josué lo había alcanzado todo. Josué conquistó, Josué edificó, Josué poseyó, Josué repartió, Josué vio las grandes hazañas tanto en el desierto como cuando le fueron dadas por Dios las tierras, cuando conquistó. Pero ¿sabe qué? Lo triste de esta historia es que cuando murió Josué nadie recordaba nada. ¿Y sabe qué? Lo único que tienes que hacer para que nadie recuerde nada es cerrar tu corazón, cerrar tus labios y no contar tu historia. Dice que cuando murieron los ancianos de aquella última generación, se levantó otra generación que no conocía a Dios, al Dios de sus padres y la obra que había hecho por Israel. Mi mamá, a la edad de los 33 años, después de ser una persona estudiosa, con trabajos muy buenos, llegó al punto donde fue estafada y fue engañada, donde la depresión y la soledad la abrazó. Tenía los recursos, tenía dinero, tenía una profesión, tenía un buen trabajo, pero a su alrededor no podía encontrar eso que de verdad le daba una razón para vivir. Sumida en el dolor, con el corazón tremendamente roto, en una plaza escuchó una canción. Hay una plaza en Buenos Aires llamada Plaza Miserere,
Nosotros le decimos Plaza 11. Y mi mamá pasaba por ahí, es una plaza céntrica de la capital de Buenos Aires. Y habían unos hermanos predicando con un altavoz. Pero hubo un hermano que cantó una canción. Y esta canción dice así: más de ti, más de ti, quiero más de tu amor, quiero más de ti, del mundo ya probé y hambriento aún quedé, vacío y sin paz, Señor, dame más, quiero más de ti. Mi mamá empezó a llorar en esa plaza. Siendo alguien que no conocía nada de la palabra del Señor, esa fue su canción. Llegó después a la iglesia, después de ese encuentro llegó a la iglesia. Dios la tocó tremendamente. Tal es así que empezó a trabajar con todo lo que ella tenía, con todos sus recursos, los empleó en la iglesia. Fue maestra de un instituto. Realmente Dios la usó tremendamente. Pero llegó de esa manera como alguien que no tenía una razón por qué vivir. En sus ojos se notaba la tristeza, en su vida se notaba la soledad. Pero qué lindo cuando Dios te toma. Qué lindo cuando Dios te abraza. Qué lindo cuando Dios te cubre. Qué lindo cuando Dios te llena. Solo aquel que realmente ha vivido esa soledad, esa depresión, esa angustia, conoce ese abrazo del Señor. Y cómo no me repetía una y otra vez mi mamá esta historia. Por otro lado, mi papá, un marinero que, en cambio de mi papá, un hombre tremendamente borracho. Era un marinero que realmente tenía una historia difícil. Él era el cocinero en la marina y él tenía la llave del depósito de los barcos, que le tocaba hacer viajes de 6, de 9 meses. Y como tenía la llave, santo Dios, lo que pasaba dentro de eso. Se tomaba hasta el apellido, ¿vio? Tanto es así que le agarró un coma y quedó en el hospital con principio de infarto y lo retiraron de la marina. Cuando estaba en el barco, todos coreaban: Moreira, Moreira. Encima a mi papá le gustaba cantar tango y esas cosas. Hacía el show, ¿vio? Era querido por todos, pero ya no tenía a la marina y ya no tenía a sus amigos y ya no tenía a quién. Y en medio de la depresión se enteró que mi abuela, la mamá de mi papá, había muerto. Y fue un gran dolor para él. Salió del hospital y se hundió en el alcohol, a más no poder. Fue bueno, fue un gran vendedor ambulante, vendía ropa, muchísimo dinero, muchísimo dinero, muchísimo dinero. Era gran vendedor, pero todo lo que agarraba se lo gastaba en el vicio. Un día, en una plaza, igualmente, un barrio llamado Berruti, ahí, una ciudad o un barrio bien pobre, bien humilde.
estaba ahí para vender justamente ropa como vendía mi papá. Y había una misión que estaba haciendo una campaña. Y llegó mi papá porque veía gente, dijo, acá vendo, acá hago la gran venta, acá me la hice. Había mucha gente. De repente el pastor Bernal empieza a cantar una canción. Dice así: yo no soy nada, del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. ¿Qué podré darte? Tan solo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Y de repente ese Moreira duro empezó a llorar y a llorar. Desconsoladamente no sabía por qué lloraba. Y sonaba esa canción: toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Y sabe que al correr la historia, ese mismo día recibió el Espíritu Santo mi papá. Ese mismo día se bautizó. Ese día empezó una nueva historia en su vida. En un lugar impensado, de una manera impensada. Pero de ese momento empezó a cambiar algo en sus corazones. Después mi papá conoció a mi mamá. Realmente pasaron los tiempos, nacimos yo y mi hermana Débora y mi hermana Analía. Y empezamos otra historia porque cada uno tenía una historia individual, pero colectivamente empezamos a vivir otra historia. Y en esa historia fueron desafíos donde mi papá, Dios le había puesto el corazón levantar una iglesia en una ciudad llamada Ezeiza. Hoy la iglesia en Ezeiza es tremendamente hermosa, pero en ese momento no había nada más que terreno y brujas por todos lados, demonios por todos lados. Y viviendo esos momentos, yo le puedo decir que yo como niño he tenido una riqueza muy por encima de la normal. No es riqueza en posesiones, sino riqueza en Dios. Le puedo contar 1000 historias de la iglesia en Ezeiza. 1000 historias. Pero ¿sabe qué? En ese tiempo Dios también le dio la bendición de poder levantar la iglesia en Casanova, donde actualmente está mi papá. Y en esa iglesia en Casanova hemos sufrido, hemos vivido toda mi adolescencia y mi juventud. Sigo siendo joven, claro, pero fue ahí. Y todo lo que realmente he pasado es solamente como un preludio de una canción para decirle a mi hija cuán grande es Dios. Porque realmente cuando nosotros miramos a nuestro entorno, ¿qué podemos ver? Podemos ver personas normales de carne y hueso como usted y como yo. Personas ordinarias que no tienen quizás nada especial. Pero cuando cuentas tu historia, tu vida tiene algo sobrenatural. Cuando cuentas esa historia donde Dios te ha tocado y donde Dios te ha transformado, no puedes no llorar, no puedes no sentir esas ganas, esa pasión, porque te toca lo profundo. Me acuerdo cuando me casé con mi esposa, en el momento del altar, cuando estábamos nosotros entrando, bueno, estábamos esperando que entre la novia y dijo mi papá, yo quiero cantar una canción.
Y yo digo, santo Dios, porque mi papá estaba muy contento. Y cuando está muy contento, santo Dios, es un problema. ¿Te acordás la canción, Flor? Nos cantó la canción para todos, pero dice, lucharon los hombres por la fe, soldado he de ser, por mi Señor yo pelearé y siempre ganaré. Después de la batalla nos coronará, ¿la saben? Así que mi papá me profetizaba, me decía, se viene la batalla. Y le cantaba, Flor estaba atrás y le cantaba a Flor, después de la batalla, Dios coronará, Dios nos coronará. Fue la canción de nuestro casamiento, hermano. Flor no sabía si entrar como, como primera dama, como dama de honor, o entrar como una guerrera, ¿vio? Pero hemos vivido lindas historias, pero ¿sabe qué? Llega el momento, yo estaba en la universidad y estábamos padeciendo la necesidad. Cuando uno recién se casa, no tenía mucho, no tenía, ni mucho, no tenía recursos. Yo tenía con poco dinero que tratar de llegar a fin de semana para cubrir el VAS. Y en medio de la necesidad, en medio de la nada, Dios siempre abría su mano. Dios siempre nos proveía. Dios siempre nos cubría. Y llega el tiempo donde nosotros estábamos a cargo con Flor de hacer los eventos en la iglesia, eventos de más de 10.000, de 15.000 personas, hermanos, ¿no? Y Dios nos había honrado y podíamos hacer y podíamos trabajar de una manera muy linda. Pero en un momento mi salud, por mi desorden de vida, porque estudiaba, trabajaba en la iglesia, mi salud no respondió y quedé internado. Cuando quedé internado, yo pensé que era de entrar y salir, pero pasaba el tiempo y yo seguía internado. Y en un momento parecía que no la hacía. Parecía que realmente las cosas no iban a suceder para bien. Y Dios bendiga el corazón de mi esposa porque fue el sustento. Y yo me acuerdo como si fuera ayer, cuando usted me escucha cantar, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Yo la cantaba conectada a un montón de monitores, esperando el milagro. Y venían los hermanos y en vez de alentarme, despedían casi. Yo los quería sacar corriendo, ¿vio? En vez de venir con un nuevo santo, Dios, fuiste una gran persona, Dios te ha usado, tu legado es grande. Y yo digo, ¿qué me están enterrando? Todavía estoy vivo. Pero cantaba esa canción, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Las cosas no funcionaban, no estaban bien, pero yo entendía que Dios iba a hacer la obra. Y ¿sabe qué? Hoy cada vez que canto, que me sienta a tocar esa canción, yo me acuerdo todos los monitores conectados, me acuerdo mi cama, me acuerdo las lágrimas de mi esposa, pero puedo levantar mis ojos al cielo y decir, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Yo no le puedo contar otra cosa que realmente las maravillas que Dios ha hecho. Pasado el tiempo y estábamos con Flor. Flor quería tener un bebé. Y no podíamos. Y buscábamos. Y no podíamos. Y uno busca alternativa, ¿vio? Y yo un día aparecí, no sé si fue para el día del cumpleaños, no me acuerdo qué día fue. Un amigo, aparecí con un perrito, ¿vio?
no se puede, pero bueno, vas a tener un lindo perrito. Y se encariñó, nuestro perrito se llamaba Rocco, no sé si vive todavía. Desde chiquito, bien chiquito, le daba el biberón, Flor, me acuerdo, bien bonito. Pero veíamos ese perro, yo veía a ese perro con una tristeza, porque era la imposibilidad, o era la alternativa a nuestra imposibilidad. Y por mucho tiempo buscábamos, pero no pasaba nada. Y yo me acuerdo una reunión, estábamos en la iglesia y orábamos junto con Flor y saltó esta canción y usted me la escucha cantar todo el tiempo. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y cantábamos esa canción y fue la antesala de nuestro gran milagro. Hoy usted la ven corriendo, yendo de aquí para allá. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos pararnos y mirar a nuestro alrededor y ver nuestra vida vacía de contenido, vacía de historia, vacía de convicción, vacía de pasión. Y obviamente vacía, no podemos transmitir nada porque estamos vacíos. Pero en esta tarde yo les pregunto, ¿por qué no me cuenta su historia? ¿Por qué no me cuenta su historia? Israel necesitaba, esa generación necesitaba que alguien se levantara a contarle su historia. En esta tarde, en este jueves, usted sabe y entiende que a mí me gusta predicar de otra manera, pero yo hoy quiero llamarle a la reflexión. ¿Hace cuánto que no recuerdas tu historia? ¿Hace cuánto que no te sumerges en tu historia? ¿Hace cuánto que no te metes en tu historia? Quizás han pasado mucho tiempo. Algunos me dicen hace 10, hace 15, hace 5, hace 3, hace 1 año que estamos en la iglesia. Y ya no vibra el corazón al mismo son. Ya las cosas han cambiado, parece. Pero lo que no ha cambiado es tu historia. Yo le invito a ponerse de pie en esta hora. María dijo, yo no sé qué hacer. Recién he cruzado el mar. Así que se puso a cantar. Cantaré al Señor por siempre. Hoy, en esta tarde, yo le invito a romper un poquito la estructura. Cada vez que uno predica, uno hace el llamamiento al altar y gloria a Dios. Pero yo quiero que tomes un momento de reflexión, que puedas conectarse. ¿Te acuerdas de dónde Dios te ha sacado? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la soledad en la que vivías? ¿Te acuerdas de la depresión en la que estabas sumergido? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del dolor en el que estabas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuán grande fue la mano del Señor que en tu enfermedad extendió su mano? ¿Te acuerdas o no? No existe un cristiano sin un Cristo. Y un Cristo no aparece porque una canción bonita suene lindo. Un Cristo aparece por una experiencia vivida con el Señor. Yo en esta tarde te invito, rompe con todos los moldes. Y si quieres venir al altar y recordar tu historia y recordar tu canción y vivirla y decirle gracias, Señor. Y poder decirle a los que nos rodean,
Nuestro Dios es grande. Él me levantó una vez, me va a volver a levantar otra vez. Él me levantó una vez y Él me va a volver a levantar. Él me llenó una vez y me va a volver a llenar. Él realmente cambió mi historia, cambió mi realidad. ¿Cómo no voy a contar de esta historia? ¿Cómo no voy a conectarme con ese Dios tan grande? Si Él te dio más de lo que tú pedías, si Él te llenó, Él te cubrió mucho más de lo que tú esperabas, ¿cómo no decir gracias, Señor? Yo sé que hoy puede ser un día totalmente diferente, pero yo quiero decirte, tú tienes una canción que hoy tienes que cantar. Tú tienes una canción que hoy tienes que entonar. Tú tienes una canción que tienes que volver a cantar. Yo quiero decirte, no cierres tu boca, porque muchos van a escuchar tu historia.